Pues buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras en esta segunda mesa. Como lo hablamos hace unos momentos en la mañana, pues la intención de esta reunión es dialogar en relación al tema de las violencias y evidentemente el psicoanálisis. Sigue con nosotros Marco Santiago, él estará presentando justo la última ponencia del día de hoy y al término tendremos unos minutillos para poder dialogar, quienes estemos aquí presentes, y si desean también dejar algún tipo de comentario o alguna pregunta en las redes donde se está transmitiendo este espacio, pues bueno, sean bienvenidos para poder hacerlo. Adelante, Marcos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya me toca a mí terminar el día de hoy. Para mí ha sido algo muy curioso y benéfico el estar aquí porque me recuerda el año pasado. El año pasado yo estaba ahí entre los espectadores decidiendo si me inscribía a la maestría o no. Y a un año, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos compartiendo el espacio. Y bueno, yo sé que hay algunos por allá que nos están viendo que todavía están en la duda de inscribirse o no, háganlo. Yo creo que es una gran experiencia estar en la maestría en estudios en psicoanálisis y pues ya también podríamos verlos por aquí compartiendo ponencias. Bien, no voy a leerlo, realmente tengo problemas luego de veces para leer, entonces va a ser esto más algo más platicado, ¿no? Y el tema que yo desarrollé es el empoderamiento de la mujer como significante y mecanismo de violencia para un sector de la población femenina. Ok, aquí quiero hacer algo, primeramente una aclaración, no estoy diciendo que el feminismo o el empoderamiento se convierta en bueno, sea quien somete, no, y no es a todas las mujeres, solamente a un pequeño sector, ¿no? Y digo pequeño porque es el que conozco. Posteriormente, pues bueno, tal vez esto más adelante se vaya siguiendo investigando para ver hasta dónde puede llegar este tipo de alcance, ¿no? Y permítame. Bien, primero, pues comentarles de dónde proviene esta adjudicación del empoderamiento femenino. Surge de la economía, directamente de la forma en que cómo inducir a la mujer hacia un aspecto económico, claro, pensando en que ella pueda llegar a tener las mismas ventajas del hombre y bueno, en ese entonces estamos hablando de sus orígenes en los años 60, todos los movimientos feministas de los años 60 y años 70 tuvieron su repercusión directamente en la ONU y la ONU trató de organizar, bueno, no trató, organizó cuatro encuentros, 4 conferencias mundiales sobre la mujer para llegar a cimentar lo que iba a ser el inicio del nuevo siglo con apoyo directamente hacia las mujeres, ¿no? Fueron 4 conferencias, la primera fue aquí en México en los años 70 y la última conferencia fue del 4 al 15 de septiembre del 95 en Beijing, China. Bueno, ahí se llegó a la conclusión de tener 2 esferas donde hablaban acerca de la mujer sobre la pobreza, educación, salud, también la violencia directamente contra las mujeres, los conflictos armados que se pueden llegar a presentar también y cómo tratar de protegerla, entre otras cosas. Fueron 2 esferas, ¿no? Pero partimos nuevamente de la cuestión que dio origen a todo esto, que fue directamente la economía, ¿no? Entonces, en esa conferencia se adopta ya el término, pero el término es como empoderamiento de la mujer, posteriormente evoluciona el empoderamiento femenino. Y vuelvo al mismo punto, todo fue a raíz de la materia de la economía, ¿no? Darle posibilidades de desarrollo económico e independencia, pero también, pues bueno, con los fines capitalistas de tener otro factor importante de la sociedad que se encontrara dentro de las cuestiones de la producción. Bien. Para el 2015 y el 2018 empezaron a sacar las primeras encuestas donde, bueno, y también estudios ya estadísticos para ver cómo iba la cosa, ¿no? Si realmente ya iba teniendo repercusiones o no dentro del ámbito empresarial y sí se dieron cuenta de que sí, que todo esto que se había hecho con las 4 conferencias empezaron a tener un desarrollo y del 4% que era la mujer dentro de los puestos ejecutivos a niveles empresariales de alto nivel,
pasó al 17% y posteriormente llegó a pasar al 21%. Actualmente se considera que la mujer podría estar participando en un 35%. Todavía siguen siendo números muy bajos, ¿no? Y estos números fueron antes de la pandemia, pero bueno, se sigue trabajando para que puedan llegar a obtener un mayor desarrollo y se espera que para el 2030, y sabiendo que hay más mujeres que hombres en el planeta, puedan llegar a ocupar el 68% de los puestos ejecutivos de alto nivel, ¿no? Esto es según lo que nos menciona la ONU, estos datos son sacados directamente de ahí. Bien, los tipos de empoderamiento, que primero era el económico, posteriormente empezó a tener repercusiones en otras áreas. En ese caso tenemos el empoderamiento dentro de la política, que son las mujeres que podrían llegar a ejercer cargos públicos, el empoderamiento dentro de la psicología, adquirir control sobre su vida y buscar autocuidado para conseguir una relación sana y amable consigo misma, ¿no? El empoderamiento educativo, que es el segundo que tuvo mayor repercusión, el económico y el educativo, y en el educativo empezaron a mencionar que era el crecimiento profesional de las mujeres, otorgar mejores oportunidades educativas que lleven a una igualdad social. Y el último, que también ya lleva también sus repercusiones ahí, que es el social, son las normas para tener una sana convivencia y poder expresar su forma de pensar libre y segura. Bien, y bueno, del último que comento de esto, para ya meterme en lo que viene siendo el campo psicoanalítico, es que dentro de estas cuestiones femeninas económicas se manejan tres premisas, o sea, son tres premisas y de ahí deriva todo lo demás, que es la independencia económica, el liderazgo y el desarrollo académico. Esas son las tres premisas que se siguen manteniendo, pero cada una de ellas pues, empezó a desarrollar diferentes tipos de conceptos, ¿no? Pero ahora, ya cuando nos metemos en las cuestiones del psicoanálisis, ¿qué es lo que ha pasado después de esto? Que fue su función o su inicio era algo benéfico, como todo, siempre es algo benéfico, ¿no? Se buscaba que la mujer fuera más independiente, tuviera mayores posibilidades, tuviera mayor desarrollo y demás, pero sin embargo, luego en ocasiones esto que estamos generando, que podría ser para beneficiar a los demás, nunca falta que se pueda llegar a distorsionar y posteriormente se convierta en eso que tanto se quería atacar o se quería, tratar de que no llegara a pasar como un método ¿cómo se llama?, de sometimiento. Algo muy similar le pasa al psicoanálisis en sus orígenes con la cuestión de la IPA, que también surge para tratar de darle una forma y tratar de defender las posturas de Freud y evitar que se deformara. Sin embargo, pues también pasaron por circunstancias en las cuales se convirtió ya en un poder, se convirtió ya en un discurso en el cual ha ocasionado diferentes controversias y que muchas personas, pues bueno, generaran sus propios movimientos porque se convirtió en aquello que Freud no quería promover. Pero bueno, el primer concepto que va en relación con todo esto es el gran otro. ¿Por qué el gran otro? Aquí y en el transcurso del día hemos hablado, bueno, se ha mencionado mucho a Foucault. No podemos hablar de psicoanálisis contemporáneo sin mencionar a Foucault porque a pesar de que era filósofo, entre otras cosas, pues también dejó asentamientos de cómo tratar de entender cómo son las relaciones humanas actualmente y principalmente pues, bueno, en este nuevo siglo, ¿no? Entonces, él siempre mencionaba que las relaciones humanas son unas relaciones de poder y siempre va a haber una persona que ejerza ese poder y va a haber otra persona que también acepte ser ejercido por ese poder, ¿no? En este caso, el gran otro, aquí tiene una connotación con el panóptico. El panóptico, para bueno, los que nos están viendo y tratar de darles un ejemplo de qué es un panóptico, es, se basa el estudio en las cárceles y dentro de las cárceles había una parte central que daba una visión periférica de 360 grados para tratar de observar a los demás. A eso se refería el panóptico, ¿no? Y que posteriormente lo vamos a encontrar en todos lados. Claro, viene de las cuestiones de las cárceles, pero bueno, también tenemos como panópticos nosotros mismos que estamos viendo qué hacen los demás y tratar de regularizar el comportamiento de los demás. ¿Por qué? Porque Foucault nos mencionaba que hay sociedades disciplinarias, que son esas sociedades que de repente toman ese papel del gran otro y también por las cuestiones del superyo y empiezan a normalizar las cosas, ¿no? Empiezan a que las cosas no vayan cambiando tanto y empiezan a defender lo que ellos consideran y bueno, creando a su vez también lo que tendría que ver con la realidad, ¿no? La realidad que ellos mismos empiezan a normalizar.
Bien, y bueno, este gran otro dentro del psicoanálisis es del orden simbólico, va por una demanda, genera también los ideales a los cuales uno debe de adquirir, y si no se cumplen con esos ideales o la persona no puede llegar a cumplir con aquello que podría percibir que le demanda el gran otro, nos genera dolor, sufrimiento y enfermedad. La enfermedad puede ser en cuestiones físicas o también en cuestiones psicológicas. Este gran otro es algo que ya tenemos nosotros interiorizados, es lo que creemos que es lo que nos empiezan a demandar las cosas, ¿no? Entonces, en este empoderamiento que era, bueno, por las cuestiones económicas, que era una cuestión de que pues, la mujer tuviera más libertades, con el paso de los años se ha convertido en una imposición. En algunos aspectos, ¿no? Y en algunos sectores, donde la mujer se le juzga si no tiene su independencia económica, se le juzga si no tiene su desarrollo académico, no se ponen a ver si realmente tiene las posibilidades para poder llegar a tener esta independencia económica o este desarrollo académico, y también si llega a tener una influencia dentro de sus mismas familias o dentro de su entorno social. Entonces, se le obliga en algunos sectores, vuelvo a reiterar esto, a que trate de hacer todo lo posible para que logre esto como un imperativo, y eso es lo que luego en ocasiones puede llegar a generar estos ideales, ¿no? Y ahí es donde entra lo que nos había mencionado Freud con el ideal del yo, que el ideal del yo forma parte de la cuestión simbólica, y es una de las cuestiones que más utiliza el ideal de yo es la represión, ¿no? Y entonces empieza las mujeres a reprimir aquellas cuestiones, y vuelvo al punto, solamente en algunos sectores, empieza a reprimir algo que podría ser muy personal, muy particular, una cuestión más individual, para encajar en estas cuestiones sociales, donde podría llegar a tener que cumplir con estos papeles de la independencia económica, desarrollo académico y liderazgo, ¿no? Entonces, esta represión hacia lo que ella misma quería o desearía de forma individual, pues pasa a segundo o tercer término, ¿no? Y no lo puede llegar a atender porque va en busca de este ideal del yo. Esto empieza a generar también a través del gran otro y estos nuevos ideales, los nuevos significantes, ¿no? Y somos una sociedad que va generando cada vez más significantes, y estos significantes van determinando mucho nuestra conducta. Estos significantes pueden ser del orden A, también hay unos del orden B, esto depende mucho de la importancia que podríamos llegar a tener para nosotros, pero a su vez también esos significantes son lo que nos ayuda a no ver, y forma parte de las cuestiones de la represión, lo que podríamos llegar a atender de nosotros mismos, que están en las cuestiones, ¿cómo les diría? Inconscientes, disculpen, se me fue la palabra, son inconscientes, y por estar en la cuestión del orden inconsciente, cada vez se reprime más y no las podemos llegar a tener, y esto es lo que luego en ocasiones nos lleva a los consultorios, ¿no? Esos significantes también es lo que va determinando, y es la sustancia del goce también, que ahorita voy a hablar acerca del goce, ¿no? Pero también esas cuestiones de los significantes nos va a empezar a generar lo que dentro del psicoanálisis llamamos como el fantasma. El fantasma ha desarrollado un concepto que al principio estaba desarrollando Freud y posteriormente lo terminó por desarrollar desde otra vertiente también, Lacan, y nos habla de que el fantasma es la forma en que construimos el mundo. El fantasma, para bueno, los que nos estén viendo y no tengan algún tipo de relación con el psicoanálisis, hay que hacer una similitud entre el fantasma y el orden de la fantasía. El orden de la fantasía en la cual nosotros vamos formando este constructo de lo que podría ser nuestra propia realidad, pero que a su vez ese fantasma o esa fantasía que nosotros tenemos nos aleja de aquellas necesidades que nosotros podríamos llegar a tener y que podrían estar también reprimidas a través de lo que vemos, bueno, de lo que se había comentado del ideal de yo y el significante, ¿no? Y este fantasma se mueve entre lo imaginario y lo simbólico, y que a su vez también trata de ocultar las cuestiones de lo real. Bien, y lo último, dentro de estos conceptos, dentro del psicoanálisis, tenemos el goce. El goce es una ganancia secundaria a los efectos que podrían llegar a tener, bueno, las cuestiones del síntoma. Es un aliado del superyo, es irrenunciable y es inconsciente. Ok, el goce luego en ocasiones puede llegar a ser algo malinterpretado. ¿Por qué? Porque es como decirle a la persona, es que goza con que los traten mal, ¿no? Nunca falta aquella persona, es que a algunas personas les gusta que les traten mal, y no podríamos no mencionar esto, ¿no? Que algunos dicen, es que a las mujeres les gusta que les traten mal. No, no es que les guste, no es que les guste, es de que no pueden hacer consciente cómo es
que pueden llegar a salir de una cierta dinámica, pero sin embargo eso que está ocasionándoles una dificultad o un problema se sigue retroalimentando por esta falta de conciencia, y esto es lo que ayuda, bueno, pues a no ver algún tipo de circunstancias que posteriormente tendrían que llegar a atender, ¿no? Pero las cuestiones del goce siempre las vamos a tener ahí. Eso es lo que luego en ocasiones no puede llegar a que la persona vaya haciendo los cambios que llegaría a requerir, ¿no? Y para esto tengo como ejemplos a 4 pacientes a las cuales he estado atendiendo. Manejo yo 2 vertientes, una simbólica y la otra es por el método focal de orientación psicoanalítica. La simbólica es más para personas que las cuestiones de la palabra se les dificultan un poco o no lo pueden llegar a expresar, pero pues bueno, a las personas que sí no tienen este tipo de dificultades es cuando empezamos a utilizar el método focal de orientación psicoanalítica. El método focal se considera una de las terapias breves. No por ello quiere decir que sean de menor efecto, no, pero atendemos un problema en particular, no llegan con un tema. Ojo con esto también, nosotros no le ponemos el tema a la persona. Estos casos que yo le estoy mencionando aquí no es de, vamos a trabajar este tema con ustedes, no, simplemente surgieron y por eso fueron seleccionados, porque surgieron este tema que va en relación con lo que estamos platicando el día de hoy, que es la violencia directamente con la mujer. Y lo único que respete en esta cuestión es mencionar sus edades, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que van de los 27 a los 33 años, son personas, bueno, que les ha tocado todo este desarrollo del empoderamiento a partir del nuevo siglo del año 2000, que ha formado parte de su sistema educativo y que a su vez también bueno, forma parte de su nivel social, ¿no? Hace rato yo les mencionaba del gran otro, que luego en ocasiones el gran otro puede utilizar como un personaje o una representación que puede ser directamente la familia, ¿no? Entonces, dentro de este empoderamiento estamos hablando de que estas mujeres tuvieron a figuras femeninas que también les exigían que tuvieran esta independencia económica, este liderazgo, este desarrollo académico, pero que posteriormente no empezaron a ver cuáles eran sus propias necesidades, ¿no? Y en el momento en que tienen una preconciencia sobre estas necesidades personales que pueden tener, fue lo que los llega directamente al consultorio, y aquí estaríamos hablando, pues bueno, de que la represión ya no está teniendo su efecto, ¿no? Bien, el primer caso es de una persona de 27 años y lo primero que empieza a comentar es que tiene dificultades para tener pareja, ¿no? Dentro del mismo proceso empezamos a ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que ella consideraba que no podría llegar a tener estas relaciones de pareja porque eran muy cortas. Y constantemente me mencionaba, es que no cumplen con las expectativas o no cumplen con los requerimientos. Le digo, bueno, ¿cuáles requerimientos? ¿Cuáles expectativas? Y todo iba en relación a que si estas personas no garantizaban que ella tuviera su independencia económica y su desarrollo académico, eran personas a las cuales ella le catalogaba como personas con, bueno, se le ponían banderas rojas, que hoy en día se utiliza como una especie de focos rojos, lo que hacíamos nosotros en los años 90, ahora se les considera como banderas rojas. Pero bueno, en el momento en que empieza a hacer toda esta resignificación de que aquellos imperativos que se le estaban poniendo a través de esta exigencia por llegar a este empoderamiento femenino, pues ya empezó poco a poco a darse cuenta de cuáles eran sus propios deseos en relación de pareja. Y posteriormente, pues bueno, al final del proceso no es que haya terminado con una pareja, pero por lo menos ya tenía las posibilidades de una elección más amplia. Y pues bueno, ya le estamos dando seguimiento para ver cómo va la situación. El segundo caso que les traigo es una persona de 33 años, dificultades para tener relaciones sexuales. Bien, cuando llega conmigo porque tiene estos tipos de dificultades, pues lo primero que le había comentado es, oye, ¿ya fuiste a un médico? ¿Ya fuiste a alguien que te dijera que realmente no tienes un problema orgánico? Y me dijo, sí. La persona que le dijo que necesitara o que buscara una ayuda psicológica o analítica, en este caso, fue su propia ginecóloga, ¿no? Le dijo, oye, aquí no tienes absolutamente nada y tenemos aquí una dificultad contigo. ¿Por qué? Porque presentaba cierto tipo de irritaciones. Bien, cuando ya empezamos a analizar todo lo que tendría que ver con su caso y demás, se había dado cuenta ella de que se le estaba pasando ya la edad cronológica, también que era parte de las cuestiones de su propia ginecóloga, que le decía, si quieres ser madre tienes que apurarte. ¿Por qué? Porque ya se te están pasando los años, ¿no? Y entonces viene la presión de que tenía que tener que ser madre ya, pero que
le habían educado que al ser madre tendría que dejar todas las cuestiones económicas que había logrado como desarrollo, también que se iba a truncar o que iba a estar en stand-by lo que tiene que ver con su desarrollo académico, y eso lo metió directamente en crisis. Y lo único que podría hacer de forma inconsciente era rechazar a su esposo a través de las relaciones, a través de una especie de irritación, para no caer en esta cuestión de del embarazo, ¿no? Posteriormente, pues bueno, ya no presentaba este tipo de irritaciones, ya podía tener relaciones sexuales, de una manera, digamos, lo normal. Sin embargo, pues bueno, ya las cuestiones ¿cómo se llama esta? Del embarazo, pues ya se los dejamos directamente a que ella los vaya checando si realmente era su deseo o no era su deseo ser madre, y que también si ser madre eso implicaba directamente, según la educación que le habían dado, que tendría que truncar todo el desarrollo que había realizado. Bien, el tercer caso es una mujer de 31 años, sensaciones de muerte después de tener a su bebé. Es muy parecido al caso anterior que les había comentado. ¿Por qué? Porque una vez que tuvo a su bebé, de repente sí tenía una angustia tremenda, no quería salir a la calle, no quería salir ni siquiera al supermercado a comprar los víveres, tenía que pagarle a alguien para que le ayudara a hacer todas las cosas, y pues bueno, había llegado el momento en que tenía ya más de 9 meses, bueno, otros 9 meses después del embarazo, que no podía salir de su casa, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver todo esto, era de que ella sentía que había cometido algo y que requería un tipo de castigo, y que no quería salir de su casa para no recibir ese castigo por haber tenido o haber cumplido con la osadía de tener un bebé. ¿Por qué? Porque dentro de su familia no tenían hijos, bueno, principalmente lo que eran sus tías, y su madre era su única hija ella, porque ella sí quería cumplir con esos aspectos, por eso les digo que sí se parece al caso anterior. Y entonces, dentro de su gremio familiar, era una persona que no estaba cumpliendo con las expectativas de tener este desarrollo económico y este desarrollo académico, y que después te iba a estar solamente en su casa y que no iba a hacer absolutamente nada, y lo cumplió. De forma inconsciente lo cumplió, a través de esta sensación de muerte es, no salgo, me quedo en mi casa, y estaba cumpliendo el mandato que le habían dado en su propia familia, después de que ya no iba a hacer nada posteriormente de que tuviera un hijo, ¿no? Posteriormente viendo toda esta resignificación de lo que estaba pasando y de lo que estaba viviendo, para que por lo menos empezara a salir, y sí, hasta donde nos habíamos quedado, pues bueno, ya podía salir con su bebé a dar paseos directamente en el parque, ¿no? Y el último caso que les menciono es una mujer de 29 años, tenía una sensación de una vida llena de fracasos, y era algo bien curioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues ya estaba estudiando ya su doctorado, tenía ya una gran trayectoria laboral, también una solvencia económica bastante estable, pero había una gran exigencia dentro de su familia para seguir cumpliendo con estos papeles, ¿no? Y en este caso, pues la persona que no había cumplido con este tipo de desarrollos había sido su madre, y entonces la abuela estaba exigiendo y exigiendo y exigiendo de que tenía que una de sus descendientes tener que cumplir con ese tipo de situaciones, ¿no? De un desarrollo. Entonces, para ella todo lo que hacía era completamente insuficiente. Insuficiente, no importa si terminaba con el doctorado y hubiera tenido mención honorífica y todo ese tipo de aspectos. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas estaba el mandato de la abuela de que tendría que hacer todas las cosas aún mejor, y que todos los logros que tuviera serían completamente insuficientes, ¿no? Entonces, dentro de esta resignificación que nosotros estábamos haciendo y reelaborando directamente con su procedimiento, pues estaba en tratar de bajar estas cuestiones del gran otro, ¿no? Tratar de fortalecer a su yo para que no cayera en estas demandas del super yo, y que posteriormente, pues bueno, continuara con este tipo de sensaciones, que incluso ella ya estaba contemplando renunciar a su trabajo por un cuadro de depresión que estaba desarrollando. Bien, como se los comentaba, son personas que había respetado la edad, o sea, sí poderlas mencionar. Lo que sí también les quiero mencionar es de que no solamente son de México, afortunadamente por las cuestiones de la pandemia, se abrió todo el campo de la psicoterapia y tengo pacientes de Latinoamérica, lo cual me ha gustado mucho darme cuenta que al principio yo pensaba que eran, no, aquí en México tenemos algunos males, ¿no? Pero son males compartidos, Latinoamérica también los está padeciendo, y ahí es donde me doy cuenta del alcance de Freud, ¿no? En desarrollar toda una teoría que él llama una teoría universal, que no importa de qué país se encuentren y vamos a tener este tipo de padecimientos y este tipo de situaciones. Entonces, y ya como a modo de conclusión,
¿qué es lo que podríamos nosotros llegar a realizarnos para, bueno, tratar de replantearnos las cosas? Es resignificar las cosas. Cuando nosotros empezamos a generar algo que su intención es un beneficio social, un beneficio hacia los demás, nunca falta que pueda llegar a ser utilizado por estas cuestiones ya sociales del gran otro y empezarlo a utilizar como un mecanismo directamente de sometimiento y de violencia hacia, y bueno, en este caso hablando directamente de la violencia hacia las mujeres, pero como se los comentaba yo hace rato, el psicoanálisis también pasó por este tipo de situaciones, ¿no? Donde se genera una institución que le iba a dar un respaldo y que le iba a dar toda una estructura y posteriormente se convirtió en un instrumento de sometimiento y un instrumento de violencia para los propios analistas, tanto hombres como mujeres, y que pues bueno, de ahí tuvimos como víctimas al mismo Lacan, pero que pues posteriormente empezó a desarrollar, y cada vez que bueno que lo hayan sacado de esta asociación, porque ya tenía la libertad para hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, no hay que quedarnos nada más con las cuestiones de que lo que hacemos en un principio tenga su intención, bien excelente tiene su intención, de que pueda llegar a ser algo benéfico, pero hay que volverlo a replantear, hay que resignificarlo y cómo están las cosas actualmente para ver si cumple todavía con esas posibilidades, ¿no? Y si no cumple con esas posibilidades, pues bueno, tratar de replantearlas. ¿Por qué? Porque no todo está mal. Y como les había comentado, esto solamente pasa en algún cierto sector de la población y vuelvo al punto, no estamos diciendo, o bueno, no estoy diciendo yo en este sentido que la cuestión del empoderamiento femenino sea directamente un mecanismo de violencia hacia la mujer, no, se está utilizando como tal y solamente es para un cierto tipo de sectores de la población. Pues muchísimas gracias y pues bueno, ya los dejo con José Antonio. Muchas gracias, Marcos. Sin duda, es una reflexión interesante. Y pues bueno, particularmente creo que esta cuestión que en algún momento también Byung-Chul Han habla, ¿no? Que creo que es un filósofo que ahorita está agarrando, no solamente pues ha sido leído en diferentes espacios, sino se ha vuelto de cierta manera, o decirlo de alguna manera, popular, apunta a cómo entonces sí existe o cómo se generan estas condiciones de violencia a través de los discursos culturales, es decir, la inmanencia del responder, la inmanencia de sostener ciertas ideaciones culturales y ahí, digamos, lo trágico de esto que le analiza es qué sucede cuando es imposible, no solamente cuando no se pueda, sino es imposible sostener tales discursos, ¿no?